Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Judith Martínez. Soy estudiante de la maestría en Psicología Transpersonal. Este video se trata acerca de los alcances y las limitaciones de los dos principales sistemas de clasificación en el mundo, que son el DSM-5 y la CIE-10. Acompáñenme. El primero de ellos es el conocido como CIE-10 y depende de la Organización Mundial de la Salud. Este tiene un origen en la lista de las causas de muerte, cuya primera edición fue en 1893. La APA, por su parte, tiene a su cargo la elaboración y revisión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales o DSM. Este es una clasificación de trastornos cuya finalidad es servir de guía práctica, funcional y flexible para organizar la información que pueda ayudar en el diagnóstico preciso y el tratamiento de todos estos trastornos. De acuerdo a la OMS, el término trastorno implica un grupo de síntomas o comportamientos clínicos asociados en la mayoría de los casos a malestar y a interferencia con la actividad del individuo. Cuando los trastornos son referidos al ámbito mental, la APA estableció a partir del DSM-3 que los trastornos mentales deben ser considerados como patrones de comportamiento clínicos que implican malestar, discapacidad, un elevado riesgo de morir, sufrir dolor o pérdida de la libertad. Se puede afirmar que un trastorno mental sucede cuando en la persona se produce una alteración temporal y transitoria de una o varias de sus funciones o capacidades mentales que incide de manera negativa en su actividad cotidiana, dando lugar a un comportamiento que no se ajusta a lo que socialmente se espera de esa persona. El trastorno mental se inicia en la adolescencia o al principio de la edad adulta, permanece a lo largo del tiempo y además comporta malestar o sufrimiento para el sujeto, afectando la manera de pensar acerca de sí mismo y de sus relaciones con los demás, la forma en cómo experimenta las emociones, es decir, siempre de manera extrema, al tipo de relación interpersonal y al control de los impulsos que también suele ser extremo. En suma, el trastorno mental supone un comportamiento que no es el que normalmente desarrolla la persona. La clasificación de los trastornos en el DSM inicia con los del neurodesarrollo. Entre ellos, como ejemplos, está la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, los trastornos del espectro autista y el trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Enseguida aparecen los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Como ejemplo están los delirios y las alucinaciones. A continuación le sigue el trastorno bipolar, con sus dos fases, maníaco y depresivo. Los trastornos depresivos tienen un rasgo común que es la presencia de un ánimo triste, vacío o irritabilidad acompañado de cambios somáticos y cognitivos. Como ejemplos está el trastorno de depresión mayor y la distimia. Los trastornos de ansiedad comparten características comunes, miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. Como ejemplo está el trastorno de ansiedad por separación, las fobias y los ataques de pánico. Los trastornos obsesivos compulsivos comportan un gran sufrimiento para la persona que los padece, pues son pensamientos intrusivos o comportamientos que tienen que llevarse a cabo. De otra manera, la persona no puede estar en paz. Es decir, siente una gran necesidad de llevarlos a cabo y no puede evitarlos. Dentro de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés se encuentra el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. Los trastornos disociativos se caracterizan por una interrupción y o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. Dentro de estos tenemos como ejemplo la amnesia disociativa y los trastornos de despersonalización.
Los trastornos de síntomas somáticos constituyen una nueva categoría, compartiendo una característica común: la importancia de los síntomas somáticos asociados a un malestar y un deterioro significativos. Como ejemplo está el trastorno de conversión y el trastorno facticio. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria y la ingesta de alimentos se encuentran, por ejemplo, el síndrome de Pica, la anorexia, la bulimia. Los trastornos de la excreción se diagnostican por primera vez en la infancia y la adolescencia e incluyen la enuresis y la encopresis. Las personas diagnosticadas con un trastorno del sueño o vigilia presentan insatisfacción con la calidad, el horario y la cantidad de sueño. Como ejemplo está el insomnio, la narcolepsia y las pesadillas. Las disfunciones sexuales son un grupo de trastornos heterogéneos caracterizados por una alteración clínicamente significativa de la capacidad de la persona para responder sexualmente o para experimentar placer sexual. Como ejemplo se encuentra la eyaculación precoz o retardada, el trastorno eréctil y o el trastorno orgásmico femenino. Dentro de los trastornos disruptivos del control de impulsos se encuentra el trastorno negativista desafiante, la personalidad antisocial y la cleptomanía como ejemplos de estos trastornos. Dentro de los trastornos relacionados con sustancias se encuentran la adicción al alcohol, a la cafeína, al cannabis, los alucinógenos, a los inhalantes, opiáceos, sedantes, ansiolíticos, estimulantes, tabaco y otras sustancias. Los trastornos neurocognitivos incluyen delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos. Dentro de los trastornos parafílicos se encuentra el voyerismo, exhibicionismo, masoquismo sexual o sadismo sexual, la pedofilia, el fetichismo y el transvestismo. La personalidad es el modo de ser propio y particular de una persona, que lo identifica como tal a través del tiempo y de las diferentes situaciones y roles que desempeña. Dentro de los trastornos de la personalidad se encuentra el paranoide, el esquizoide, el esquizotípico, el antisocial, el límite o border, la personalidad histriónica, la narcisista, la evitativa, la dependiente, la personalidad obsesivo-compulsiva y otros trastornos de la personalidad no especificados. Una nueva categoría de trastornos es el denominado trastorno por atracones. Se cree que incluirá a un 6% de la población general. El otro es el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, cuyas características son un llanto o lo que consideramos como un berrinche, y en esta ocasión puede estar tipificado como un trastorno. Esto ha creado bastante polémica al respecto. Además, el paso del apéndice B al cuerpo principal del DSM-5 del trastorno disfórico premenstrual también genera controversia por el posible manejo farmacológico que implica un diagnóstico nuevo, explicado probablemente por cambios hormonales fisiológicamente normales. El trastorno neurocognitivo menor pretende detectar e intervenir precozmente para prevenir o retardar la progresión de una demencia incipiente. Ambos trastornos pueden generar una cantidad de nuevos pacientes que antes hubieran sido conocidos como unos malestares normales o poco significativos. En la categoría de los trastornos depresivos, el duelo no excluye el diagnóstico de depresión. Este es quizás uno de los cambios más polémicos. Esta modificación podrá llevar a la medicalización innecesaria de una de las experiencias más comúnmente vividas por todos los seres humanos, especialmente dado que hay mucha variabilidad individual y cultural en su afrontamiento. Los trastornos somatomorfos sufrieron
cambian su nombre por trastornos por síntomas somáticos. Este cambio, si bien hace una nosología más simplificada, puede etiquetar como enfermos mentales a muchos individuos con enfermedades médicas que manifiesten una preocupación y sufrimiento más allá de lo esperable. Los trastornos obsesivo-compulsivos, que hasta ahora pertenecían a la categoría genérica de trastornos de ansiedad, adquieren en la actualidad una categoría diagnóstica propia en la que además están incluidos otros trastornos que hasta entonces habían sido considerados meramente como síntomas. Por ejemplo, el hecho de arrancarse sistemáticamente el pelo o al trastorno de excoriación. Uno de los cambios más significativos se produce en el capítulo de los trastornos de personalidad. En el DSM-5 se incluyen los trastornos de personalidad tanto en la sección segunda como en la tercera, coexistiendo ambos modelos. Según los autores, con ello se pretende introducir un nuevo enfoque cuyo objetivo es compensar las deficiencias que tiene la perspectiva clínica que se ha venido usando hasta ahora en las diferentes versiones de los DSM, enfatizando tanto el funcionamiento del sujeto como los rasgos de personalidad patológicos y estableciendo una definición dimensional del funcionamiento personal e interpersonal, así como una evaluación del nivel de funcionamiento de la personalidad. El segundo método de la clasificación es precisamente el CIE-10, que está a cargo de la Organización Mundial de la Salud. En el capítulo 5 se incluyen todos los trastornos mentales y del comportamiento, de la F00 hasta la F99, dentro de los cuales se pueden encontrar trastornos mentales orgánicos, incluidos los somáticos, trastornos mentales y del comportamiento debido a uso de sustancias psicoactivas o psicotrópicos, trastornos del humor o afectivos, trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos, retraso mental y trastornos del desarrollo psicológico. Tanto el DSM como CIE-10 han visto la necesidad de armonizar sus sistemas porque la existencia de dos grandes clasificaciones de los trastornos mentales obstaculiza la recogida y el uso de las estadísticas nacionales de salud, el diseño de los ensayos clínicos dirigidos a desarrollar nuevos tratamientos y la consideración de la aplicabilidad general de los resultados por parte de los organismos reguladores internacionales. Además, la existencia de dos clasificaciones complica los intentos de replicar los resultados científicos más allá de las fronteras de cada país. Y, aunque la intención era identificar poblaciones idénticas de pacientes, los diagnósticos del DSM-4 y del CIE-10 no siempre estaban de acuerdo en ello. La formulación de cualquier caso debe incluir una historia clínica detallada y un resumen también detallado de los factores sociales, psicológicos y biológicos que pueden haber contribuido a la aparición de determinado trastorno mental. Esto significa que para establecer un diagnóstico no basta con comprobar la presencia de los síntomas citados en los criterios de diagnóstico. La evaluación diagnóstica además debe, por lo tanto, considerar si las experiencias, los síntomas y los comportamientos del individuo difieren de las normas socioculturales y le crean problemas de adaptación en determinados contextos sociales familiares o se generaliza. Por ello, deben de aplicarse los tests adecuados, las pruebas de inteligencia y sobre todo una adecuada y profunda entrevista. La cuestión más fundamental con que se enfrentan todas las psicologías es ¿qué es una persona? Las diferentes psicologías suponen perspectivas diferentes y subrayan diferentes dimensiones. A partir de ellas construyen lo que con frecuencia parecen imágenes radicalmente diferentes de la naturaleza humana. Por lo común se considera que tales puntos de vista son opuestos. Sin embargo, es más probable que representen partes de una compleja totalidad multidimensional. El modelo transpersonal no se propone negar otros modelos, sino enmarcarlos en un contexto más amplio que incluye estados de conciencia y niveles de bienestar que no tienen cabida en los modelos psicológicos anteriores. Como ejemplo están las terapias en el nivel del ego. Este grupo de terapias comparte la creencia de que la patología resulta de una especie de colapso de la comunicación entre los procesos conscientes e inconscientes de la psique,
de una decisión de cualquier manera que se conciba a esta última. El movimiento hacia la salud no implica cambiar aquello que somos, sino más bien reconocerlo. En realidad, no hay siquiera necesidad alguna de movimiento. Como diría la psicología perenne, no hay nada que hacer, nada que cambiar, nada que ser. De ahí que la visión transpersonal de la búsqueda del bienestar psicológico difiera del punto de vista occidental tradicional. Los cambios en el comportamiento, la manera de pensar, los afectos y la personalidad son considerados no solamente como objetivos en sí mismos, sino también como medios de facilitar la percatación de las dimensiones trascendentes del ser. La psicología transpersonal se extiende más allá de los objetivos y las formas de adaptación que son tradicionales del ego. Aunque se dirige a las necesidades y aspiraciones básicas de éste, como pueden ser la necesidad de autoestima y de consolidar relaciones interpersonales satisfactorias, no se detiene en esto. Considera también los motivos, experiencias y potencialidades accesibles a los individuos que ya han alcanzado en su vida un nivel de desenvolvimiento práctico satisfactorio. La psicología transpersonal representa un cambio de paradigma en la psicología occidental, cambio resultante, en parte, del contacto con creencias transculturales referentes a la naturaleza de la conciencia y de la realidad. Los paradigmas que han servido de guía a la psicología occidental no apoyaban la investigación del extremo bienestar psicológico ni de los estados superiores de conciencia. En los paradigmas no occidentales, los investigadores han hallado enfoques muy complejos, pero radicalmente diferentes, de la naturaleza humana y de su potencialidad psicológica. Una vez reconocidas las limitaciones culturales de los paradigmas tradicionales de Occidente, queda abierto el camino para una expansión de la teoría psicológica transpersonal.